Hola a todos, en esta nueva parte del curso vamos a trabajar con bases de datos. Para ello vamos a necesitar instalar un motor de base de datos como por ejemplo MySQL, PostgreSQL, SQL Server o incluso podríamos utilizar SQLite. Yo voy a trabajar con MySQL utilizando el programa DB Engine que he descargado previamente. Este es un programa o aplicación para Mac, pero por supuesto puedes instalar todos estos motores de base de datos en diferentes sistemas operativos como Windows o Linux. Si necesitas ayuda para encontrar uno, por favor escribe en los comentarios o en nuestra comunidad de Discord. Ok, ya yo he descargado DB Engine previamente, como puedes ver acá, y simplemente voy a inicializar MySQL. Una vez que hemos inicializado nuestro motor de base de datos, necesitamos una forma de inspeccionar las bases de datos. En mi caso lo voy a lograr con SQL Ace, pero hay muchos programas para ello, como por ejemplo PHPMyAdmin, TablePlus y muchos otros. Y bien, como podemos ver acá, nos podemos conectar con el host 127.0.0.1, el usuario root y la contraseña en blanco, aunque esto puede variar dependiendo de cómo hayas instalado tu motor de base de datos. Quizás tu contraseña es root, del 1 al 6, password, etc. Esto depende de tu configuración en tu computador. Muy bien, al presionar conectarme, luego puedo agregar una base de datos y vamos a darle el nombre de curso-laravel-10. Como podemos ver acá, hemos seleccionado nuestra base de datos y no tenemos ninguna tabla. Ok, una vez instalado el motor de base de datos y el administrador de base de datos, necesitamos acomodar la configuración regresando a nuestro proyecto de Laravel y modificando el archivo .env. Este es un archivo de configuración que va a ser diferente para cada entorno. Con entorno me refiero a los entornos local, staging, producción, etc. Acá tenemos la configuración de nuestro proyecto en el entorno local. Y vamos a cambiar el nombre de la base de datos de Laravel a curso-laravel-10. Recuerda que este es el mismo nombre de la base de datos que creamos hace un momento. El usuario va a ser root y la contraseña una vez más la vamos a dejar en blanco. Una vez hecho esto, podemos regresar a nuestra consola o terminal de comando y ejecutar el comando phpartisan migrate. Si ahora regresamos a nuestro administrador de base de datos y recargamos las tablas o recargamos la página, por ejemplo, si estás trabajando con PHPMyAdmin, podrás ver que tenemos varias tablas. Tenemos una tabla de usuarios, una tabla de migraciones, así como tablas para recuperar contraseña y una tabla que almacena los jobs que han fallado. Muy bien, así que si has llegado hasta acá, quiere decir que tienes un motor de base de datos funcionando correctamente y has configurado dicho motor en tu proyecto de Laravel de forma correcta. Muy bien, así que vamos a comenzar a hablar sobre las migraciones en Laravel. Las migraciones en Laravel es un mecanismo que nos permite mantener un control de versión de base de datos para agregar nuevas tablas, agregar columnas, eliminar columnas o tablas, agregar llaves foráneas, etcétera, etcétera. El framework Laravel nos brinda una interfaz orientada a objetos que nos permite definir una nueva tabla utilizando métodos genéricos que van a ser traducidos a cualquier motor de base de datos que estemos utilizando. Es decir, podríamos cambiarnos a PostgreSQL y ejecutar el mismo comando phpartisan migrate y obtener las tablas, pero en este nuevo motor de base de datos. También nos permite mantener un control de versiones dejando la información sobre las tablas que estamos creando o eliminando directamente en el código de nuestro proyecto, de manera de que otros desarrolladores puedan clonar este proyecto y recrear la base de datos local, tal como lo estamos haciendo en este momento. Muy bien, como puedes ver, el framework Laravel trae algunas migraciones por defecto para crear la tabla de usuarios, la tabla de recuperación de contraseña, entre otras. Pero estas migraciones forman parte de nuestro proyecto y nosotros podemos modificarlas a nuestro gusto. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos almacenar el nombre en dos columnas diferentes. En este caso, podemos eliminar la columna nombre,
agregar estas dos nuevas columnas. Y puesto que aún no tenemos ningún dato y nuestra aplicación es solamente una aplicación local, podemos ejecutar el comando php artisan migrate :fresh para eliminar todas las tablas y recrearlas una vez más, pero en este caso con la nueva versión de la tabla de usuarios. Así que si regresamos a nuestro administrador de base de datos, podremos ver cómo la nueva versión de nuestra tabla de usuarios ahora tiene dos columnas para almacenar el nombre en vez de una. Vamos a revertir este cambio. Regresemos a la consola y ejecutemos una vez más php artisan migrate y podremos ver cómo nuestra tabla de usuarios ha sido modificada nuevamente. Nosotros por supuesto también podemos crear nuestras nuevas migraciones y esto lo vamos a lograr en el directorio del proyecto y en la consola con el comando php artisan make migration. Vamos a crear una migración para la tabla de notas. Si utilizamos esta convención create _ el nombre de la tabla _ el sufijo table, podremos ver cómo Laravel ha hecho parte del trabajo por nosotros para comenzar a definir nuestra tabla notes. Esta migración incluye dos campos por defecto que en realidad son tres campos. ID va a ser una llave que por defecto va a ser un campo de tipo incremento grande o big int sin signo, es decir, solo números positivos porque lo vamos a utilizar como una llave primaria de autoincremento, es decir, cada vez que creemos una nota, nuestra base de datos va a generar un nuevo ID por nosotros en forma sucesiva, es decir, 1, 2, 3, etc. Y timestamps es en realidad dos campos, el campo created_add y el campo updated_add. Ambos van a ser campos de tipo timestamp, que el ORM de Laravel Eloquent va a guardar automáticamente por nosotros para indicar cuando un registro ha sido creado o actualizado. Muy bien, pero si nos vamos al navegador una vez más, podremos ver que en nuestra aplicación de notas, cada nota tiene un título y tiene un contenido, como podemos ver acá. Así que vamos a definir esto en nuestra migración. Vamos a definir el título como una cadena de texto y el contenido como un campo de tipo medium text. Muy bien, y antes de ejecutar esta migración, quiero enseñarte algo. El framework Laravel ha creado una tabla llamada Migrations, donde podemos ver el nombre de cada migración, el batch donde ha sido ejecutada, en este caso todas estas migraciones fueron ejecutadas al mismo tiempo, y si nosotros regresamos a la consola y reejecutamos php artisan migrate, de vuelta al administrador de base de datos, recargamos los datos, podremos ver que se ha agregado un nuevo batch con la migración para crear la tabla de notas. También podemos ver en nuestra base de datos que ahora tenemos una nueva tabla llamada notes. Y podemos revisar su estructura. Tenemos el campo ID de tipo big_int, que por defecto ha sido creado como un campo de tipo autoincremento, el título, el contenido y los campos para almacenar la información de cuando una nota ha sido creada o actualizada. Muy bien, ¿y por qué es importante esta tabla Migrations? En este caso nos permite regresar nuestra migración si ejecutamos php artisan migrate rollback. Podremos ver de vuelta a nuestro administrador de base de datos si recargamos las tablas, cómo la tabla de notas ha desaparecido y podemos ver también en nuestro editor de código que la forma como Laravel ejecuta este rollback es ejecutando el método down de nuestra migración. En este método eliminamos la tabla de notas, mientras que en el método up creamos la tabla de notas. Y si revisamos las migraciones que trae Laravel por defecto, podremos ver acá que en el método up estamos creando una tabla y en el método down estamos realizando la acción contraria, es decir, eliminando la tabla. Muy bien, así que cuando ejecutamos el comando php artisan migrate rollback, Laravel va a revertir el último batch de migraciones que ha sido ejecutado. Por ejemplo, si ejecuto este comando nuevamente, podremos ver que todas las migraciones han sido revertidas.
Es decir, que si regresamos a SQL Ace ya no tenemos ninguna tabla, a excepción por supuesto de la tabla Migrations, y dentro de esta tabla Migrations podemos ver que ninguna migración ha sido ejecutada. De vuelta a la consola, si reejecutamos el comando php artisan migrate, el framework Laravel va a reejecutar todas las migraciones, incluyendo la migración donde se creó la tabla de notas. Y así sucesivamente. De esta forma, el framework mantiene un control de versiones de la base de datos, lo cual va a ser bastante útil no solo para el desarrollo local, sino también en producción. Y si has cometido algún error en algún momento, no hay ningún problema. Mientras estemos trabajando localmente, podemos ejecutar el comando php artisan migrate fresh para que el framework elimine todas las tablas y vuelva a ejecutar las migraciones una vez más. Por supuesto, este comando no podríamos utilizarlo en producción, pero actualmente no hay ningún problema con que lo utilicemos de forma local. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla para crear notas. En la próxima lección te voy a enseñar cómo podemos agregar contenido a esta tabla para luego empezar a hacer consultas a la base de datos y mostrar todas nuestras notas de forma dinámica.